Buenos días, Ricardo. Yo quiero presentarme porque sabemos las personas que van a ver esta conversación, escuchar esta conversación, te conocen a través de tu libro y tu historia general, ¿no? Yo pertenezco a una generación que digamos, intervino en la última etapa de vanguardia. Intervino, digamos, en los últimos años de vanguardia. Entonces, hemos escuchado de ti, hemos leído cosas que tú has escrito, pero quería llevar un testimonio a mis compañeros y en ese sentido hemos leído tu libro, que nos parece, a mí particularmente me parece extraordinario, tu vida y tus pensamientos y los mensajes que planteas. Fue un libro que has escrito, si no me equivoco, en el 2006, 2008 más o menos. Bueno, la primera pregunta que te haría, o la primera cuestión que quisiera saber, del libro que has escrito a la fecha, ¿crees que faltó algo que deberías haber escrito, algo que te hubiera gustado añadir a este escrito que hiciste en el 2006? Han pasado muchas cosas también. Pareciera que la vida también es exponencial en la política, ¿no? O sea, considero que la velocidad con la cual suceden las cosas es mayor que la que sucedían hace 20 o 30 años. Me corrige si es que me equivoco. En todo caso, quería saber de tu parte qué otras, qué cosas crees que debió remarcarse más en tu libro. Quisieras añadir algo más a tu libro, ¿no? Una de las primeras cosas que quisiera tener un comentario de tu parte. No sé si con todo el mundo ocurrirá, pero cuando escribe un libro uno está contento con lo que ha escrito, porque le falta algo siempre. Ese libro lo escribí de apuro yo, porque me iba a internar, entonces por si acaso lo escribí, ¿no? De tal manera que he pensado mi libro y yo le agregaría, por supuesto, muchas cosas que no las puse en el libro, ¿no? Claro, claro. Una de las frases o parte del libro que he leído, en casi todos los, digamos, episodios de tu formación ideológica, política, siempre has remarcado la idea de que Mariátegui ha sido el fundador del marxismo indoamericano. Utilizas esa palabra, ¿no? Te comunico que eso lo he hecho yo en los argentinos. Sí. Los estudiosos argentinos de Mariátegui dicen que él es el fundador del marxismo. Ah, qué interesante. A mí se me había ocurrido. Qué interesante. ¿Cuánto de esto de este marxismo indoamericano, cuánto de eso es conocido en otros países de Latinoamérica? O sea, para mí es novedoso que sean los argentinos que hayan dicho esto. Lo digo novedoso porque en mi generación, con mi relación con gente que participa en política en Argentina y en otros países, como que no conocen mucho a Mariátegui. Pero tú lo remarcas en tu libro, lo remarcas en muchas oportunidades, ¿no? La idea de esta fundación del marxismo iberoamericano. ¿Cuánto de esto has encontrado, digamos, de gente que haya leído realmente a Mariátegui en Argentina y otros países, o en Cuba, que has estado tanto tiempo? ¿Es conocido Mariátegui en sus escritos? No es conocido totalmente, es conocido por los estudiosos, sobre todo los estudiosos de historia o los estudiosos de la realidad política. Es decir,
Che Guevara, diríamos, ¿no? En el sentido que se universalizó, ¿no? ¿Cuánto ha influido en tu formación, Mariátegui? O sea, En realidad muy poco, ¿no? Por las circunstancias de la vida, no, yo no pude, por ejemplo, yo soy peruano, pero viví mucho tiempo en la Argentina, de tal manera que, por ejemplo, sobre mi libro, los estudiosos peruanos del libro me dijeron que era el mejor libro del año. Lo escribieron, ¿eh? Sobre porque en Perú hay dos escuelas de estudiosos, ¿no? Bueno, y las circunstancias de la vida me llevaron directamente a que yo a Mariátegui lo conociera tardíamente, diríamos. Pero al conocerlo tardíamente, obviamente comprendí directamente que estaba todo en la bomba, ¿no? el año pasado se cumplieron 100 años del primer libro de Mariátegui, junto con tu aniversario de 100 años, también el primer libro de Mariátegui cumplió 100 años, que fue Escenas Contemporáneas. Fue el primer, y entonces hay una coincidencia feliz, digamos. Y le falta eso, ¿no? Al título, otro titulito que tiene, Escena Contemporánea y La Cosa de Hoy, algo por el estilo. Sí, sí, así es. Entonces en el Perú han estado conmemorando este evento y también he estado repasando este libro de Mariátegui y digamos, Mariátegui tiene una escritura, como él dice, cinematográfica, ¿no? Él escribe en forma como si estuviera escribiendo una película, ¿no? Tiene una forma de escribir muy peculiar. Dentro de eso, Pero además escribe elegante. sí, espectacular, espectacular. En algún momento creo haber leído de un comentarista que se asemeja a tu forma de escribir, o a tu forma también de ver la historia o ver la política en el Perú, ¿no? Como un continuador, digamos, de la forma, del estilo y de las ideas de Mariátegui, ¿no? En ese sentido, para mí es un privilegio estar contigo en este momento. Una de las, en tu libro, también, ya cambiando un poquito de tema, te refieres mucho a tu pasión por el fútbol. Quiero cambiar un poquito el tema. ¿Mi pasión por qué? Por el fútbol. O sea, manifiestas que has tenido una pasión por el fútbol. Y la pregunta que te haría es, ¿cuánto el fútbol ha colaborado en una integración social? ¿Tú crees que el fútbol ha jugado algún papel en el Perú, en Argentina, de la integración social? ¿Crees? Mira, para eso tienes que universalizar la pregunta, porque el fútbol se ha implantado en todos los países. ¿Por qué eso más que ninguno? ¿No? Porque detrás del... Tomo el ejemplo de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Detrás del fútbol están los clubes, están la pasión por el fútbol mismo. Y en todos lados el fútbol crea una pasión colectiva, de tal manera que mientras algunos criticaban eso, o lo critican, diciendo que es un exceso, a mí me parece macanudo que el fútbol haya universalizado, diríamos, ¿no?, el sentimiento de la gente, ¿no? De manera que no es solamente el fútbol en sí mismo, sino lo que genera el fútbol. Los clubes, por ejemplo, europeos, son enormes, fantásticos. Los de Inglaterra son instituciones, ¿no?
Sospecho que tú has jugado fútbol con los pescadores de Barranca. ¿Eh? Que tú has jugado fútbol con los pescadores de Barranca en tu niñez. No. No exactamente que he jugado con los pescadores, sino yo viví en un balneario durante 10 años, un balneario que se llama Barranca, justo. Y en ese balneario, ahora la pregunta tuya cuál era. No, si en tu niñez llegaste a jugar con los pescadores, o sea, fútbol, o sea, ¿cómo es que te relacionaste con el fútbol en Barranca? No, yo vivía en una caleta de pescadores, te digo, ¿no? Y entonces conocí a los pescadores. He ido a pescar con ellos. Una vez fui día y medio a la playa, porque yo salía acá. De esta manera que muchos eran mis amigos, diríamos, ¿no? Entonces yo en ese sentido es que hago el recuerdo, ¿no? Claro, claro. Mencionas también en tu libro a Valeriano López. Aquí, Valeriano López. A Valeriano López lo mencionas en tu libro. Sí, un jugador que... no, Valeriano. Valeriano. No, por eso me confundí. Valeriano López, sí, 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 sí. Lo mencionas en tu libro de alguna manera has estado siempre con la pasión del fútbol aquí en Argentina, ¿no? ¿Tú crees que de alguna forma digamos, el espíritu que antes había de un fútbol amateur, un fútbol se ha perdido? ¿Cómo has sentido tú el sentir del fútbol? ¿Cómo lo has vivido al respecto? O sea, entre el fútbol industria y el fútbol amateur, digamos, el fútbol... Pero yo he sentido el fútbol de paso, diríamos, porque la vida me llevó a una vida muy dura. De tal manera que yo no lo he practicado, el fútbol, ¿no? A pesar de que estaba en la aviación, y en la aviación vi bastante deporte. No lo jugué, pero me gusta el fútbol. Y en Europa, por ejemplo, sobre todo, que es lo que conozco más, el resto de Europa, los clubes argentinos son verdaderas instituciones que congregan la gente, el sentimiento. Yo respeto mucho el fútbol, porque es una pasión colectiva, ¿no? Que va más allá del fútbol mismo. A veces así que son instituciones de otras instituciones. Correcto. Esto me lleva a conversar un poco sobre tu vida militar, ¿no? Tú mencionas que durante tu vida militar has sido, digamos, un deportista también dentro de la institución militar. Ahí he leído que has hecho marcas también importantes en 400 metros, 1500 creo. ¿Cómo te formó la vida militar, o sea, en tu vida misma? ¿Cómo consideras que te hizo ver la vida, digamos, la vida militar propiamente dicho? ¿Qué recuerdos tienes de eso? ¿Cómo influyó en tu formación? La vida militar mía es un capítulo, ¿no? Yo he sido muchas cosas, entre ellos he sido aviador militar. Y entonces yo lo recuerdo en el sentido de que, por ejemplo, tú me preguntas la vida militar cómo me fue. Viví ese instante de mi vida en la vida militar. En la vida militar te fija un cuadro de situación y de vida, porque obviamente tienes que normatizar tu vida, porque ellos
experiencia de vida, por ejemplo, está esas cosas particulares. De tal manera que viví ese capítulo de la vida militar en su momento. Otra cosa es la crítica que después tú haces a la vida militar, pero en ese momento lo viví como una realidad de mi vida. Y, no, también te forjó amistades y enemistades, me imagino. Tuviste muchos amigos y muchos enemigos, digamos, se puede decir. O sea, era contradictorio tu situación con tus amigos ahí en la vida militar. ¿Cuánto de eso también en el transcurso de tu posterior pudiste, ¿cómo se llama?, llevar a cabo una relación con ellos? La relación mía, por ejemplo, la izquierda de mi tiempo, ¿no?, y ahora un poco también, era muy sectaria, de tal manera que no concebían que un hombre de izquierda fuera amigo de militares. Pero resulta que yo había sido militar y conocía a los almirantes, por eso yo cuento que Arias Graciani, el jefe de las Fuerzas Armadas, y yo salía a comer, lo tuteaba, y sorprendentemente el jefe de las Fuerzas Armadas y yo era un hombre de izquierda crítico de las Fuerzas Armadas y sin embargo era mi amigo. Y no entendían de ninguna manera cómo diablos yo podía ser amigo de los que consideraban ellos un enemigo. Cosa bien peculiar de esta relación. Digo que la vida nos enfrenta a este tipo de situaciones bien interesantes, ¿no? O sea, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Cambiando de tema, dentro de tu libro hay una constante en la discusión de la izquierda, ¿no?, que es la cuestión nacional, ¿no? El análisis del comportamiento de la burguesía nacional. Es una constante en tu libro, intentar comprender o relacionarse en el programa político con el comportamiento de la burguesía nacional en los países latinoamericanos en general, ¿no? Es una constante en tu libro. Cuestión que no ha sido resuelta, creo, porque nosotros en nuestra generación seguimos discutiendo sobre esta relación con la burguesía nacional, ¿no?, desde el punto de vista programático de la izquierda, ¿no? ¿Tú tienes me gustaría alguna reflexión al respecto de cómo este debate que tú has tenido en la izquierda, en asuntos programáticos, cómo incorporar a la burguesía nacional en un programa, digamos, de izquierda, ¿no? No sé si estoy bien en la pregunta. No, pero yo soy un poco crítico al rol de la burguesía nacional, porque yo digo, eso lo relaciono con el imperialismo. Trato el problema, ¿no?, porque el imperialismo opera sobre nosotros y tiene un plan, y ha tenido siempre un plan de tener su patio trasero, Entonces, mi crítica está referida a esa relación, porque la burguesía se entrega al imperialismo acá, de muchos países, y no lo compite en el sentido que la burguesía no viene a pasearse a América Latina, sino viene a dominarla, pero así que ellos no ocultan que este es su último refugio, ¿no? De esta manera que esa es mi relación respecto de la burguesía, que no cumple el rol de que debería tener una burguesía independiente que quiere dominar incluso a ellos, ¿no? Sí, es interesante en tu libro, es una permanente discusión sobre el tema, ¿no? Tanto en el momento que el gobierno militar de Velasco, ¿no?, interviene en el Perú, aparece esa discusión nuevamente, ¿no?, si se podía considerar al gobierno de Velasco como
una revolución de una burguesía en sí misma, ¿no? Eso dividió mucho a la izquierda también, ¿no? En ese momento, sobre ese tema en específico, ¿no? Y ahí yo me acuerdo, digamos, porque esa es mi generación, es la generación que, estando en la universidad, entra Velasco. Entonces, para nosotros en esa época era todo un tema tratar de entender este caso de Velasco, que no se ha repetido en Latinoamérica, excepto quizás en Venezuela. No sé si hay una comparación entre lo que ha sucedido en Venezuela con Hugo Chávez, con Velasco Alvarado. ¿Crees que hay una comparación? Hugo Chávez era un enamorado de Velasco Alvarado. Estuvo en Perú, el capitán. Y lógicamente la prédica de Velasco, su ejemplo, fue un ejemplo para la realidad, diríamos, de ese tipo de relación. Sí, dentro de ese, digamos, de ese tiempo, justo coincide también con que en Chile, ¿no? En Chile, en la misma época más o menos que Velasco está llevando a cabo a su gobierno, en Chile a su vez entra Allende y se da el golpe de Pinochet, ¿no? Y creo que tú estuviste en Chile en ese momento. Sí, estuve. Estuviste en Chile en ese momento. El Capello. Lograste, fue, digamos, un momento muy difícil para la izquierda latinoamericana, ese hecho de esa entrevista que tú tuviste con Allende, porque tú tuviste una entrevista con Allende, ¿no es cierto? ¿Qué recuerdas de esa entrevista con Allende? ¿Tú te acuerdas algo? No, sí, recuerdo. Tengo que pensarlo porque tú me pides, ¿no? Que yo, Disculpa. 40 o 50 años después, de manera que Disculpa, no. tengo que pensar un poquito, ¿no? Disculpa. Y no cuadrar. Lo que pasa es que yo a Allende lo conocí porque iba a visitar a Silvio Frondizi y yo era compañero y sobre todo alumno de Silvio Frondizi, ¿no? De tal manera que, como estoy encargado en Praxis, que era el grupo de Silvio de Relaciones Exteriores, quedé vinculado a él, en el sentido que lo conocía y él me conocía a mí. De tal manera que cuando se producen los acontecimientos en América Latina y los bolivianos me dijeron, tú eres amigo de Allende, anda donde Allende y pídele ayuda, en nombre nuestro, ya. Y yo fui, ¿no? Y tuve la entrevista con Allende. Entonces Allende me dijo, eran otros tiempos, y yo era ayudante progresivo en ese momento, pero ahora me hackea las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Reacción y el imperialismo, de tal manera que ya no puedo ser el hombre tan de izquierda como antes, porque tengo que gobernar un Estado que no lo domino, ¿no? El Estado tiene su estatus, impone condiciones, ¿no? De tal manera que yo lo que soy es un socialdemócrata, me dijo. Y un socialdemócrata, como tú conoces, ¿no? Obviamente es un hombre del sistema, aunque sea de la izquierda del sistema, ¿no? Claro, estaba limitado, digamos, estaba limitado de alguna forma en su accionar, ¿no? En su pensamiento, digamos, con las condiciones propias de No, pero él no era un revolucionario. Y cuando yo le dije y le pedí ayuda para Bolivia,
a impedir el golpe de Banzer. Dijo, Ricardo, yo no soy socialdemócrata, soy hombre de la izquierda del sistema, pero no soy de izquierda. Pero le pasó factura, ¿no? Al final ni siquiera como socialdemócrata fue aceptado por las fuerzas más digo que a pesar de que era socialdemócrata, ni siquiera así fue aceptado por las fuerzas más reaccionarias, digamos, ¿no? No, porque en Chile, como lo prueba hoy que hay un tipo de ultraderecha fascista, siempre hubo una izquierda muy fuerte. En Chile hubo un empate siempre entre la propia izquierda popularmente y la derecha. La verdad es que esa es la realidad, uno de los aspectos de la realidad chilena. Por eso cuando yo le fui a pedir ayuda para Bolivia, para impedir el golpe de Banzer, él me dijo, ya no puedo ser lo que fui antes porque tengo que gobernar un Estado, obviamente, donde yo soy su izquierda y no más que eso. Claro, claro, está bien. Era la izquierda del Estado de derecha, digamos, ¿no? Sí, creo que en tu parte final del libro, en el epílogo, hablas mucho de esta izquierda que no rompe de alguna forma con el Estado mismo, ¿no? Se adecúa al Estado, a los Estados, digamos, ¿no? Sin embargo, dentro de esa crítica que tú haces a esta izquierda, digamos, cómo plantear las tareas para un cambio en la sociedad actual, ¿no? Actualmente, digamos, en la época que nos encontramos, hay ¿cómo se puede decir? Un endurecimiento de la derecha misma. Ahora aparece una derecha neofascista o digamos, con mucho más fuerza. ¿Cómo interpretas tú esta nueva fase de la derecha en términos generales? No sé si nos podría más o menos dar una idea, cómo interpretas que la derecha haya tenido incluso una preponderancia mucho más dura, ¿no? La derecha más fascista actualmente, ¿no? ¿Cómo es que se ha empezado a polarizar más la sociedad? Ya ¿cómo ves tú este momento político actual, más o menos, la nueva situación política actual? Pero tu pregunta es compleja por una cosa, ¿no? Porque yo hago una crítica en varios aspectos de la burguesía nacional, porque digo, nos formamos política y teóricamente en el sentido que la burguesía tenía que pelearle el espacio de dominación al imperialismo. Entonces mi primera crítica es, no le pelea sino capitula, porque teóricamente la burguesía nacional tiene que defender su propio estatus de poder, de vida. De manera que mi crítica en ese sentido es que no cumple un rol antiimperialista de ninguna manera, ¿no? De manera que por ahí, diríamos, es uno de los aspectos de la crítica. El otro aspecto es que capitula ante el imperialismo en esta época, está integrado al sistema y está el sistema de dominación del sistema, de manera que no hay burguesía nacional, en el sentido clásico que tiene que pelear por atenuar la dominación del imperialismo, digamos. Una última reflexión me gustaría que pudieras
caso peruano, dadas las características culturales que tiene el Perú, a diferencia de casi toda América, excepto parte de Ecuador y Bolivia, ¿no es cierto? El aspecto cultural peculiar que tiene el Perú, bueno, haber sido el centro de una cultura y además haber sido el centro del virreinato y de la presencia española, le da al Perú ciertas características propias, ¿no? Que, bueno, Mariátegui también lo analiza, pero ¿cuánto puede haber de diferente entre digamos, una revolución en el Perú con respecto a Brasil, a Colombia o a Argentina misma, ¿no? O sea, ¿qué características propias podría tener el Perú teniendo en cuenta estos aspectos culturales, ¿no? Que desde mi punto de vista, bueno, no sé si podemos compartir algo, ni siquiera Bolívar, cuando entra a Perú, comprendía, digamos, el aspecto cultural que se vivía, ¿no? O sea, la independencia del Perú no tiene, digamos, en ese sentido, una característica que no tomó en cuenta, digamos, este aspecto cultural propio del Perú, ¿no? Y hasta ahora eso se viene postergando, digamos. ¿Cómo ves esa particularidad del Perú desde el punto de vista cultural? Pero mi crítica a la burguesía nacional es porque no es nacional, en el sentido que está integrada al imperialismo. El imperialismo, con su construcción del patio trasero, ya integró a la burguesía. Se llamaba burguesía nacional en el sentido que le competía espacios al imperialismo. En la medida que no le compite, sino se ha entregado, ha dejado de ser burguesía nacional. Ese es el eje central de mi crítica, pero siempre respecto del imperialismo. Claro, Hugo Blanco desarrolló en el Cusco, Hugo Blanco en el Cusco desarrolló unas luchas campesinas, cuyos resultados y cuyo impacto de alguna manera fue un punto de quiebre para lo que vino después con el gobierno de Velasco, pero Hugo Blanco tuvo una posición de accionar político diferente al Che Guevara. O sea, de ahí que creo que el Che Guevara no entendía el tema cultural peculiar que había en el Perú, mientras que Hugo Blanco de alguna manera sí lo pudo entender y pudo llevar a cabo, digamos, un impacto mayor. O sea, desde mi punto de vista, Hugo Blanco impactó más que el Che Guevara en lo que vino después en el Perú. Por eso te hacía la pregunta, ¿cuánto el conocimiento del aspecto cultural en el Perú influye en una propuesta, digamos, de cambio? El Che Guevara se universalizó tanto que era mucho más conocido que todo el mundo. Yo tengo ahí en mi cuarto una foto, digamos, donde el que falta es el Che Guevara, no porque está puesto Hugo Blanco. Hugo Blanco no era campesino, era hijo de un abogado que lo mandó a estudiar a la Argentina. En la Argentina, Moreno, del grupo de Moreno, lo captó. De esta manera que él volvió a Perú y, como fue perseguido, como muchos otros, porque se opusieron a la llegada de Nixon allá, obviamente tuvo, diríamos, que atenuar, diríamos, ¿no?, toda la capacidad que podía tener resistencia al imperialismo. Siempre yo hablo de la opresión nacional, en la medida que teóricamente la burguesía, por ser nacional, tendría que pelearle el espacio al imperialismo, y en esta época ha capitulado totalmente. Por eso están los ejemplos
Está lleno América Latina ahora de gobierno de derecho. Bueno, quiero terminar un poco esta conversación. Sí, o sea, muchos amigos tuyos en Perú, muchos compañeros también tuyos y personas que han estado militando en Vanguardia Revolucionaria y en otros movimientos, van a ver esta entrevista y seguramente se van a sentir muy contentos de verte. De que exista. Ya cumplí 100 años. Sí. 100 años y un poquito más. Y un poquito más. Sí. Y te felicito de todas maneras porque se te ve bien a tu edad y estoy muy feliz, digamos, de estar contigo en este momento. Aunque la degradación del cuerpo no coincide con lo cognitivo. Lo cognitivo mío todavía anda un poco bien, pero el cuerpo me va pagando facturas, ¿no? Entonces yo solamente te dejo libre para que si quieres decir algún mensaje o alguna idea a los compañeros que te van a escuchar en el Perú, para que puedas decir algunas cosas que seguramente van a querer escuchar de ti para terminar esta conversación, Carlos. Algo que Lo del Perú mío está referido, como yo tengo una historia en Perú, tengo montones de amigos políticos y personales en Perú. Muchos de ellos, ahí está Marisa es de las clásicas amigas del Perú, ¿no? De esta manera que ¿qué puedo decir yo? Mi crítica a la burguesía nacional viene en el sentido, como acabo de decir, que no es nacional, en el sentido que debía resistir la opresión del imperialismo y capitula ante él, de la manera que está integrada al sistema totalmente. No hay burguesía nacional. Bueno, te agradezco en general esta conversación. Ahora nos vamos a ir a almorzar a algún sitio. Seguiremos conversando mientras almorzamos. Está bonito el día, hoy día ha salido sol, así que nos pone un poco más alegres todos en este momento. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por la entrevista, Ricardo. Y espero que podamos vernos nuevamente. Y gracias, Marisa, por este momento. Nos has permitido llegar a Ricardo. Será muy bien visto y recordado por todos los compañeros. Gracias.